Antes del 2019 pensábamos que estábamos en una crisis de modelo socioeconómico. El neoliberalismo está en crisis, pero ahora estamos hablando de crisis de la humanidad prácticamente. El propósito del transhumanismo y de esa asociación mundial en particular es la superación de las limitaciones naturales que afectan al ser humano. Extender primero su vida, pero también extender sus capacidades cognitivas, emocionales, sentimentales y lograr que esas oportunidades sean accesibles al mayor número de personas. La singularidad tecnológica. Llegamos a la conclusión de que habrá un momento donde el avance tecnológico será tan rápido que parece como condensado en un momento. En algún momento habrá inteligencias artificiales que podrán mejorarse a sí mismos, que van a evolucionar de manera independiente del ser humano. Todo eso podría ocurrir dentro de días o horas, incluso minutos. Esta idea de que estamos a punto de crear una tecnología con un nivel de inteligencia superior a la humana, no solo al de un individuo humano, sino de la humanidad en su totalidad, esta perspectiva se ha vuelto mucho más plausible. Y así también la inmortalidad, ¿no? Desde ahora, Polis, donde la política y la filosofía se unen para analizar el escenario global. Con Lucía López. Bueno, ya estamos al aire en este capítulo de Polis dedicado a intentar comprender el transhumanismo, sus definiciones, sus orígenes, sus visiones también de hacia dónde debiéramos avanzar como humanidad y los dilemas y riesgos también que se presentan en las distintas vertientes que surgen a propósito del desarrollo tecnológico acelerado y la posibilidad de transformarnos en unos superhumanos. Muchas gracias, Volhard Torsten. Muchas gracias. Por ahí. Sí. Doctor en filosofía de la Northwestern University de Estados Unidos, especialista en filosofía política, filosofía europea contemporánea, académico del Instituto de Filosofía de la Universidad Diego Portales por estar acá. Y muchas gracias a todos quienes nos acompañan en este capítulo de Polis, en el que yo decía nos vamos a centrar en el transhumanismo, pero sí vamos a intentar también conocer las diferencias con otros movimientos que hoy día están dando vuelta por ahí, el poshumanismo, el aceleracionismo, que ha salido mencionado en un capítulo a propósito de la ilustración oscura. Lo interesante es el vínculo entre la filosofía y la técnica. Está muy presente en todos estos capítulos y en la conversación en torno al futuro de la humanidad, tanto de lo filosófico como desde la técnica. Y ahí, como digo, aparecen otros movimientos y llegamos incluso a la superinteligencia. Tú has escrito de superinteligencia. De hecho, tengo un artículo que leí tuyo, el problema de la superinteligencia político no tecnológico, otros como Soy un cyborg. Sí. ¿Cuándo te empezaste a interesar en estos temas? En el 2015, 2016, ahí me di cuenta que algo importante estaba pasando con esta tecnología. Eso fue el tiempo de los primeros logros importantes de la inteligencia artificial y sí, yo me di cuenta que sí, algo importante está ocurriendo y hay problemas importantes filosóficos, políticos que se plantean en ese contexto. Y ahí empecé a interesarme y dedicarme a este tema. ¿Y te parece que los cambios entre yo lo situaba 2019, prepandemia, pandemia incluida de por medio, hasta hoy han sido exponenciales? O sea, antes del 2019 pensábamos que estábamos en una crisis de modelo socioeconómico. El neoliberalismo está en crisis, podríamos decir. Pero ahora estamos hablando de crisis de la humanidad prácticamente, de transformación de la humanidad mucho más profunda que un simple modelo económico. Y no sé si tú ves lo mismo o te parece que ha sido gradual lo que está pasando desde la salida o surgimiento de la inteligencia artificial. El avance ha sido exponencial, ha sido acelerándose. Pero no solo a partir de ChatGPT. Hay ya antes de la llegada de ChatGPT y otros modelos de lenguaje, un avance en lo que se llama el aprendizaje automático, que es la base de los modelos de lenguaje como ChatGPT que se utilizan hoy en día. Y eso viene desde el fin de los años 90. Ahí se inventó este método y luego en los años 2000 y luego 2010... Ahí había algunos logros que no salieron tan a la luz como luego ChatGPT, pero sí eran importantes. Por ejemplo, en el 2017 había un partido en el juego Go, que es un juego muy tradicional de mesa,
y donde por primera vez una inteligencia artificial ganó contra el mejor jugador humano. Eso se considera un gran logro. Y sí, el público en general quizás no se enteró de eso, pero... Pero puntualmente te pregunto sobre la apertura a la discusión respecto de transformarnos en superhumanos. Eso para mí ha sido muy rápido. Ha sido una conversación que no estaba presente, que probablemente estaba presente en círculos filosóficos, y de eso vamos a conocer. Sí. Pero a estar instalada como una posibilidad, eso me ha parecido radical. Bueno, vamos a hablar de ese trayecto, pero vamos a partir tratando de entender qué es el transhumanismo, para llegar a entender también o llegar a situarnos en un espacio de miedo o al revés de esperanza, porque hay esas dos corrientes y tu visión al respecto es buena de conocer, porque nos va a permitir poner de alguna manera la pelota al piso y ahí tomar ciertas decisiones respecto de cómo seguimos explorando estos temas. ¿Qué es el transhumanismo? ¿Cuándo y cómo surge? El transhumanismo es una corriente de pensamiento que piensa que el ser humano está a punto de transformarse radicalmente, en transformar su naturaleza, sobre todo superando las limitaciones de su cuerpo biológico. Y ahí la limitación principal, el foco del transhumanismo es la limitación de la mortalidad, es decir, el hecho de que el tiempo que tenemos en la Tierra está limitado. Y eso es esta limitación fundamental de nuestro ser, de nuestra condición humana, de nuestro cuerpo biológico, que el transhumanismo trata de superar. Y entonces aboga por esto, para que eso sea, para que eso se hace, para que la investigación científica apunte en esta dirección. ¿Y desde cuándo es que estamos pensando en esta idea, en este término en particular, el transhumanismo? Ahora, el término se inventó en los años 50 del siglo XX por Julian Huxley, que es el hermano de Aldous Huxley, quien escribió El Mundo Feliz, ¿no? Él inventó el término en los años 50, justamente porque él, como biólogo, estaba pensando en esta posibilidad de la autotransformación del ser humano por medios tecnológicos, y en particular esta posibilidad de lograr una inmortalidad potencial para el ser humano. Ahora, la idea es mucho más antigua. De hecho, uno encuentra al inicio de la época moderna, en el siglo XV, siglo XVI, y a los primeros pensadores, de hecho, de la época moderna, especularon que con este avance tecnológico, científico, que ellos ya observaron en esos siglos, que esto podría llevar a una radical autotransformación del ser humano. Me refiero a René Descartes, a Francis Bacon, a Pico de la Mirandola. Varios de los pensadores iniciadores de la época moderna ya tenían este tipo de ideas. ¿Pensando en algún avance científico en particular o solo asombrados de las capacidades del hombre? Asombrados más bien de lo nuevo que se inició, que llegó al mundo con la época moderna, con la física moderna, con los conocimientos de ahora poder también predecir cómo se mueven los cuerpos en el mundo. Esto impresionó muchísimo al mismo científicos que hicieron esa dimensión, pero también a los filósofos que observaron ello. Y especularon de, a dónde puede llegar este poder predecir la naturaleza, pero luego de controlarla y de cambiarla, ¿no? En la medida que podemos entender y predecir la naturaleza, en esta medida podemos ahora intervenir en la naturaleza para lograr que se comporte de otra manera. Entonces, claro, eso era muy incipiente y lejos de la medicina moderna, por ejemplo. Pero sí, es muy llamativo que ya en estos siglos XV, XVI, los pensadores tenían estas proyecciones o especulaciones. Y desde la mirada filosófica, ¿qué crees tú que es lo que motivaba esa pregunta o esas ganas? El miedo de la muerte, que igual es una condición muy... Un sentimiento muy humano. El ser humano se distingue de otras especies en que es consciente de que tiene que morir, es consciente de su envejecimiento, es consciente de que
en algún momento tendrá su existencia, llegará a un fin. Y eso inspira miedo, terror incluso. Y eso creo a los seres humanos en todo tiempo. Entonces la esperanza de cambiar esta situación, ¿no? De superar entonces esta mortalidad. Eso también entonces se acompaña a una época moderna que se aleja de la religión, de la trascendencia religiosa. Me imagino que eso también incide. Sí. O sea, de hecho estaba viendo también entre algunos de los creadores, a Huxley, a Feridun Esfandiari, FM 2030, como se denomina después, esta idea como de una religión científica que permitiera encontrar respuestas a la pregunta sobre la trascendencia para los no creyentes. Sí, eso es el transhumanismo se ha caracterizado a menudo como una nueva religión. Algunos de los mismos proponientes del transhumanismo asumieron esta caracterización. Por ejemplo, el mismo Julian Huxley, quien inventó el término, pensaba que se podría caracterizar como nueva religión. Pero en general se utiliza más bien de manera crítica, ¿no? Y muchos transhumanistas no les gusta que se le caracterice como un movimiento religioso. Más bien dicen, no, eso es distinto de la esperanza de una inmortalidad religiosa, de una inmortalidad después de la muerte. No, nosotros somos científicos, nuestra esperanza está basada en el avance científico. Y entonces la mayoría de los transhumanistas no les gusta que se le caracterice como un movimiento religioso, pero algunos críticos dicen, no, pero eso es una secta, es un movimiento religioso nada más. Perfecto. ¿Y cuáles son, porque el transhumanismo tiene su declaración, incluso es un movimiento que ha crecido, que como tú bien dices, surge como concepto a finales de los años 50 por Huxley, ¿no es cierto?, que lo acuña, pero luego va creciendo y ya a finales de los 90 se promulga la declaración del movimiento transhumanista, que me imagino además recoge también las observaciones y las preocupaciones que el desarrollo de la ciencia también va generando y la conciencia de los riesgos y las oportunidades que puede tener. Hoy día, ¿qué es lo que define según esa constitución al movimiento transhumanista? ¿Qué es lo que busca? Bueno, sí, entonces en el 1998 se funda la Asociación Mundial Transhumanista. Entonces ahí hay, por así decirlo, el inicio formal de este movimiento, porque ahora hay una asociación, hay una institución global para este movimiento. Igual había ya antes, a lo largo de los años 90, ahí se formó este movimiento gracias principalmente por Internet. ¿No? Por Internet, muchas personas con este tipo de ideas podían encontrarse en forums, en listas de difusión, en listas de correo. Se encontraron, empezaron a discutir y eso luego llevó en el 98 a 2 personas a fundar esta asociación y también fundarla con una declaración, la Declaración Transhumanista. Y esta declaración dice que el propósito del transhumanismo y de esta asociación mundial en particular es la superación de las limitaciones naturales que afectan al ser humano. Y eso de permitir al ser humano de extender primero su vida, pero también extender sus capacidades cognitivas, emocionales, sentimentales y otras, y lograr que esas oportunidades de extender las capacidades y superar las limitaciones sean accesibles al mayor número de personas. Eso básicamente en dos oraciones es el propósito del transhumanismo, como se declaró en esta declaración. Voy a leer uno de los artículos de la Constitución o de la Declaración Transhumanista del año 98, redactada entre otros por Nick Bostrom, que podríamos decir es el líder del movimiento. Quizás era ya se distanció por razones que quizás podemos discutir. Vamos a mencionarla. Sí. El artículo 3. Reconocemos que la humanidad se enfrenta a graves riesgos, especialmente por el mal uso de las nuevas tecnologías. Existen posibles escenarios realistas que podrían llevar a la pérdida de la mayor parte o incluso de la totalidad de lo que consideramos valioso. Algunos de estos escenarios son drásticos, otros más sutiles. Si bien todo progreso implica cambio,
no todo cambio es progreso. Muy interesante porque de alguna manera nos permite intentar ubicar al movimiento transhumanista dentro de otros movimientos ideológicos, políticos, filosóficos, en los que están participando grandes líderes del desarrollo tecnológico hoy día. Bueno, de hecho se identifica dentro de... Quizás no pertenece del todo, y aclárame ese punto, pero de la mano al transhumanismo a Elon Musk por su empresa encargada de buscar conexión entre los chips y los cerebros humanos, ¿no es cierto? Neuralink. Sí. Sin embargo, hay al menos en los creadores originales del movimiento una idea vinculada quizás no a la creación de los superhumanos desde un punto de vista evolucionista, quizás, lo siento quienes no sean superhumanos, pero nosotros nos tenemos que desarrollar porque tenemos un objetivo que es mayor que el solo cariño por la humanidad, podríamos decir, con poco cariño por la humanidad, y dennos libertad para eso, porque lo importante es seguir creciendo, riqueza, en fin. Y ahí te voy a preguntar la diferencia entre esos movimientos. Y el transhumanismo, que al menos en algunas declaraciones, sobre todo de sus fundadores originales, hablaba de la idea de superar incluso, por ejemplo, desde las enfermedades que limitan a las personas. O sea, casi como una herramienta de bien común. Y por eso mencionaba ese artículo en particular, porque pone mucho acento en, ojo, que no cualquier tecnología es una tecnología válida. ¿Qué diferencias ves tú entre el transhumanismo, el aceleracionismo, que quizás responde más a la otra idea que yo estaba mencionando, y otros movimientos que hoy día están circulando y que además, y esto es bien importante decirlo, ya no son movimientos, como tú decías, que estaban de grupos pequeños, aislados, oscuros en Internet, que gracias a Internet se encuentran. Hoy día son movimientos que tienen mucho poder y que están apoyados por mucho dinero también. Sí, bueno, en este artículo 3 que citó, se ve la mano de Nick Bostrom, porque él justamente es un pensador que no solo ve el potencial de superar nuestras limitaciones gracias a intervenciones tecnológicas, sino también ve los riesgos. Y es justamente por eso que él recientemente se ha distanciado del transhumanismo como movimiento, porque él dice que esta conciencia de los riesgos de este avance tecnológico, él piensa que eso no es suficientemente presente en el movimiento. Entonces él ve en el transhumanismo más bien este lado aceleracionista, es decir, esta idea de que no tenemos que acelerar el avance tecnológico, científico, lo más posible para llegar lo antes posible a la inmortalidad y a todos otros beneficios que se esperan. Justamente no solo parar con el proceso de envejecimiento del cuerpo humano, sino también curar, sanar todas las otras enfermedades que nos afectan. Entonces sí, ahí ¿qué énfasis se pone en el riesgo de todo esto? Ahí están las líneas de tensión y de quiebre dentro del movimiento o entre este movimiento y otras personas como Bostrom, que ahora ya se distancia un poco de ello. Perfecto. Entonces vamos a hacer una distinción dentro de esos movimientos. Te voy a pedir que nos haga una pequeña distinción porque hemos mencionado el aceleracionismo en otro capítulo a propósito de la Ilustración Oscura, ¿no es cierto? Que este movimiento ideológico con mucha influencia en el gobierno de Estados Unidos, vinculado a Peter Thiel, que cuando grabamos el capítulo no sabíamos que se había reunido acá en Chile con el presidente Kast. No tenemos información de lo que se habló, pero bueno, es parte de ese movimiento, lo apoya, lo financia, y ese movimiento está impulsado y creado por unas figuras que piensan efectivamente en el aceleracionismo. O sea, da lo mismo el costo, digamos, que la humanidad pueda tener, que las personas más que la humanidad pueda tener, lo importante es que avancemos. Entonces te voy a pedir esas diferencias para además saber si estoy o no en lo correcto. Diferencia entre transhumanismo hoy, o capaz que estén más concordando que diversificando, y poshumanismo. Partamos por esa. Poshumanismo es una palabra compleja porque se utiliza en varios sentidos. La primera persona que utilizaron el término, por ejemplo, Vernor Vinge en los años 90, se refieren con posthumano, simplemente lo entendieron de manera literal, refiriéndose a una época donde el ser humano se habrá transformado en algo que ya no es humano en sentido estricto, por tanto hay que considerarlo como posthumano. Entonces hablaron de una época posthumana por venir. Ahora, mientras tanto, el posthumanismo ha tomado o ha sido
adoptado, digamos, por otro movimiento filosófico que se opone en cierta medida, que se conecta en cierta medida, pero también se opone en cierta medida al transhumanismo. A saber, un movimiento filosófico que dice que tenemos que parar con ver el ser humano como el centro del mundo, el centro del universo. Tenemos que... el antropocentrismo, digamos. Sí, exactamente. El anti-antropocentrismo. Eso es una de las ideas una de las ideas centrales de un movimiento filosófico que se llama explícitamente posthumanismo. Entonces, que ha tomado esta palabra que originalmente se acuñó en otro contexto, con otro sentido. Y eso se opone un poco al transhumanismo, porque el transhumanismo sí es un humanismo. Es decir, ahí el transhumanismo ve el ser humano como el centro y habla justamente de qué podemos hacer nosotros, seres humanos, cómo podemos extender nuestras capacidades, y no se preocupa tanto del resto del universo, digamos. Y claro, y por ejemplo el costo con la naturaleza. El poshumanismo pide que el humano, que se centró en sí mismo y en el desarrollo, generando distintos costos, se conecte hoy día con su entorno. Sí. Versus, no sé, estoy pensando en Elon Musk, que piensa que nos tendremos que ir a vivir a Marte si estamos pensando si este planeta, digamos, ya no resiste más. El aceleracionismo. El aceleracionismo, con esto se refiere a personas que dicen que hay que simplemente acelerar lo más posible el avance tecnológico para lograr lo antes posible los beneficios que se esperan. Eso en cuanto a personas como justamente Bostrom, que dicen, no, igual, sí, estoy de acuerdo. Yo, Bostrom, que hay grandes oportunidades y esperanzas vinculadas con el avance tecnológico, pero hay grandes riesgos también, y entonces si no nos fijamos, si no lo hacemos bien, si no lo hacemos con cuidado, podríamos extinguirnos como especie en lugar de lograr la inmortalidad. Entonces, el acelerarismo en este sentido se opone a esta postura más cuidadosa que representa Bostrom. Perfecto. La singularidad tecnológica. La singularidad tecnológica es un término inventado por Vernor Vinge, que acabo de mencionar en un artículo, breve artículo, pero muy leído, del 93, donde Vinge observa que el avance tecnológico avanza exponencialmente, ¿no? Se está acelerando. Y entonces tiene una curva exponencial, ¿no? Comienza lentamente, pero luego acelera, va muy rápido el avance tecnológico. Entonces Vinge, observando esto, lo proyecta al futuro y dice, entonces si proyectamos este avance acelerado tecnológico al futuro, llegamos a la conclusión de que habrá un momento donde el avance tecnológico será tan rápido que parece como condensado en un momento. Es decir, la idea es que en algún momento, cuando, por ejemplo, concretamente, la idea es que en algún momento habrá inteligencias artificiales que podrán mejorarse a sí mismos y que van a evolucionar de manera independiente del ser humano. En ese momento, como se pueden evolucionar muy rápidamente, porque no copiar, pegar, digital es un proceso muy rápido, todo eso podría ocurrir dentro de días o horas, incluso minutos, ¿no? Entonces, que ahí hay un momento, por eso, único, singular de la historia humana, que se proyecta al futuro, donde habrá entonces un avance tecnológico, una explosión de avance tecnológico. Eso se proyecta para las personas que sí aceptan esta idea, lo proyectan para los años 30 de este siglo. Es nada, en un pronto, ratito, sí, según sus proyecciones. Ya, sí. Yo había entendido, y ahí corrígeme dónde está el error o a qué me puedo estar refiriendo, a la singularidad tecnológica también como el proceso en que los humanos y las máquinas se transforman en uno. Como que el avance tecnológico también en los humanos podría llegar a no distinguir las diferencias entre ser una inteligencia artificial, superinteligencia artificial, lo que tú te has dedicado mucho a investigar, y por otro lado el humano sobredesarrollado.
Esta idea de una fusión de lo humano entendido como biológico con la tecnología, esa transformación del ser humano en un cyborg, en un ser híbrido entre tecnología y biología, eso es creo una idea central del transhumanismo en general, porque esta esperanza de lograr una inmortalidad potencial, de curar todas las enfermedades, está vinculado a la idea de extender el funcionamiento del cuerpo humano con medios tecnológicos, ¿no? De intervenir con medios artificiales, con tecnología en el cuerpo humano para que sea más fuerte, más resistente, y etc. Entonces, eso, diría yo, es una parte del transhumanismo en general. Se conecta a menudo con la idea de esa singularidad tecnológica, aunque uno puede no necesariamente desconectarlo, porque esa singularidad tecnológica podría también ser un proceso que... donde solo están involucradas las inteligencias artificiales y los seres humanos se quedan atrás. No es otro escenario posible. Y ahí es cuando tú llegas a la superinteligencia. Y a sus riesgos, que merece todo un capítulo además. Yo voy a invitar a leer al menos este texto tuyo que está disponible, que se llama El problema de la superinteligencia político no tecnológico. Yo lo encontré en internet, sí. Así es que invito a leerlo. Pero rápidamente, ¿a qué nos referimos cuando hablas o cómo entendemos lo que es una superinteligencia? Superinteligencia es un término acuñado por Nick Bostrom, a quien mencionamos varias veces. Él con eso se refiere simplemente a una inteligencia artificial con un nivel de inteligencia superior a la humana, ¿no? Una inteligencia artificial superior a la humana, eso él lo condensa en el término superinteligencia. Y él en el 2014 publicó un libro muy leído, muy discutido, donde él presenta primero la posibilidad, o más bien la probabilidad de que algo así vaya a ocurrir, es decir, crearse si el avance tecnológico continúa, y él ahí analiza los riesgos que eso podría presentar para la humanidad, pero también los beneficios y las potencialidades. Estoy al principio de este capítulo, cuando recién partíamos y nos avisaron que estábamos al aire, yo te estaba diciendo que parecía que estábamos ya en una película de ciencia ficción, como cuando uno revisa las películas de ciencia ficción de los años 60, de los años 70... Y dice, ya, pero eso nunca pasó, en realidad. Pero pareciera que hoy día sí está pasando. Es bien impresionante. Y por supuesto que ahí las discusiones, que es un poco lo que hemos estado conversando en otros capítulos, también nos han dicho aquí otras investigadoras respecto al desarrollo de la inteligencia artificial. Es una discusión que trasciende izquierda y derecha y que se concentra quizás más en esta discusión poshumanista o transhumanista, sí. Que es como, ¿vamos a ser mejores humanos, pero humanos todavía y en relación con nuestra naturaleza, o vamos a tratar de seguir siendo el centro del universo en función de un concepto que es el de la libertad, que es el que se utiliza para todas estas ideologías, movimientos, tendencias de pensamiento? En el centro está la libertad, la idea de que nos dejen crear, e incluso es una cuestión política, porque hoy día se relaciona con esta idea que circula de que, pese a que hay datos que demuestran que hemos vivido los últimos 50, la segunda década del siglo XX fue la década de mayor prosperidad y bienestar para el desarrollo de la humanidad, de mayor paz, de mayor eliminación de la pobreza y una serie de datos relacionados con eso, hay quienes postulan que esos acuerdos que se lograron, podríamos decir Bretton Woods y otros en adelante, esto es súper político y de organismo internacional, son acuerdos que ralentizaron el proceso de creación o de creatividad y desarrollo científico que estaba desarrollando el hombre, porque le pone muchas reglas al desarrollo. Y ahí está también la discusión respecto de la regulación sobre la inteligencia artificial u otros. Déjenos en libertad. ¿Cuál es la posibilidad de que esto que yo señalo, de que parece que estamos en ese momento, es una realidad y que entonces nos tenemos que poner a discutir estos temas, si tenemos que regular o no, si tenemos que discutir cuánto queremos ser reemplazados o no, hasta dónde queremos llegar y, por supuesto, cuáles son los beneficios y las potencialidades que podría tener versus los dilemas y los riesgos? ¿Estamos realmente en ese momento? Sí, estamos en este momento, creo. Lo que hoy en día vemos es saber que hay un sistema artificial con el que podemos conversar
de manera natural, fluida, que un sistema que es muy inteligente en el sentido que puede entregarnos información muy detallada, muy interesante sobre muchos temas que nos puede ayudar en varias tareas. Eso hace 5 años era justamente ciencia ficción. Nadie esperaba que en el 2020, que ahora en 2026 eso existiría. Pero sí, ahora existe. Y justamente con este desarrollo rápido de los modelos del lenguaje, como ChatGPT y otros, en los últimos años, esta idea de la superinteligencia, de la singularidad tecnológica, esta idea de que estamos a punto de crear una tecnología con un nivel de inteligencia superior a la humana, no solo al de un individuo humano, sino de la humanidad en su totalidad. Esta perspectiva se ha vuelto mucho más plausible, justamente solo observando lo que hemos podido observar en los últimos años. Y así también la inmortalidad, ¿no? Y con eso, claro, la esperanza de la inmortalidad también se conecta con ello porque existe esta esperanza y que los líderes de las empresas de inteligencia artificial, Sam Altman, Dario Amodei de Anthropic, también Elon Musk o Remis Hassabis de Google, en sus entrevistas siempre hablan de, con este avance de la inteligencia artificial, uno de los grandes beneficios que esperamos es tratamiento para el cáncer y todas las otras enfermedades que nos afectan. Raramente dicen inmortalidad, ¿no? Duran de utilizar esta palabra porque es una palabra controvertida, pero yo, entre las líneas, entiendo que lo que a ellos motiva es esta esperanza, no solo de lograr tratar las enfermedades que nos afectan, sino también de extender la vida humana. Y hoy día los tratamientos anti-envejecimiento, y no los digo a los que accedemos, quienes estamos con un problema con ver arrugas, sino que estamos hablando de un desarrollo avanzado del anti-envejecimiento, tiene mucha inversión y está muy avanzado. ¿Alguien podría decir, a propósito del llamado a la libertad en general y a no regular, que estas tecnologías no tiene sentido regularlas porque se están desarrollando? Sin embargo, hubo un momento, y no sé si todos los auditores o quienes nos están viendo lo recuerden, en que también el desarrollo de unas alternativas al humano, que era la clonación, parecía haber llegado y no había límites. Sin embargo, no convivimos supuestamente con seres humanos clonados hoy día. Hubo una discusión ética en ese momento, no recuerdo que haya sido regulatoria primero, sino que ética, que generó la detención de ese proceso de clonaciones. Llegamos hasta la oveja Dolly. Y no más. ¿Por qué? ¿Tú crees que es posible que algo así se produzca también si es que la discusión efectivamente se desarrolla en el espacio público lo suficientemente como para frenar antes de que esto siga avanzando sin que tengamos la oportunidad de discutir? ¿O tú crees que son escenarios distintos? Creo que seguramente es posible regular la inteligencia artificial porque, como mencionaste, hay ejemplos con otra tecnología donde se logró regular, limitar cierta tecnología. O autorregular. Autorregular. Bueno, empezando con las armas nucleares que igual se limitaron, ¿no? La expansión de esta tecnología logró limitarse, no perfectamente, pero igual, ¿no? Hay cierto éxito en ello. Las armas biológicas, hay una convención internacional que igual ha sido bastante exitosa en limitar el desarrollo y sobre todo luego también el uso de armas biológicas. Y entonces sí, hay ejemplos de ello. Lo que quizás lo que vemos hoy en día es hay una carrera armamentística en la inteligencia artificial entre los Estados Unidos y China principalmente, pero también otros países, otras partes del mundo. En este momento hay muchas personas que dicen que no, tenemos que parar con esta carrera armamentística. Eso es muy peligroso que estamos haciendo aquí. Estamos creando tecnología donde no sabemos si podremos controlarla, donde no sabemos cuáles serán las consecuencias. Hay muchas personas que lo dicen. No ha llegado al nivel político más alto esta convicción. No se ve esto en el gobierno actual de los Estados Unidos y tampoco se ve en China. Pero igual podría llegar hasta ahí. Una cosa que ayudaría, entre comillas, es que
algún evento, algún acontecimiento que realmente muestra de manera patente, de manera manifiesta, el riesgo de la tecnología, eso podría cambiar de un día al otro las intenciones y las motivaciones y la disposición de la persona en los gobiernos del mundo. Y para ti, ahora pasemos a tu visión respecto de los beneficios y respecto de los riesgos. Uh-huh. ¿Qué te parece? ¿Te parece necesario contener? ¿Te parece necesario liberar? ¿Te parece necesario moderar? ¿Cuáles serían para ti, y volvamos al transhumanismo en particular, los riesgos, los dilemas, las preguntas que te surgen que podrían hacernos decir, ojo, paremos, no es llegar y dejar en libertad el desarrollo humano? O quizás no, al contrario, ¿tú crees que efectivamente hay que...? O sea, lo que pasa es que yo leo, entonces te leí, sí. Entonces sé que adviertes ciertos riesgos. Sí. Las esperanzas, el lado positivo de estas visiones transhumanistas, las comparto en cierta medida. Yo creo que hay un gran potencial para el ser humano en esas nuevas tecnologías que se están desarrollando, para la salud, también para la extensión de la vida, que igual yo encuentro personalmente como una perspectiva atractiva, ¿no? Sí, me gustaría vivir 200 años y no tener que morir dentro, ¿no? de unas pocas décadas. Pero creo que y también creo que teóricamente eso es posible. Eso no es una esperanza. Tiene cierta base científica esta esperanza de lograr algo así en un futuro posible. Pero lo que caracteriza al menos una parte del movimiento transhumanista es que no ven los problemas políticos primero de acceso a estos beneficios de la tecnología, de justamente el problema de la coordinación internacional para limitar los usos destructivos de la tecnología, estos problemas políticos y otros no se ven, al menos por algunos de las personas que se declaran transhumanistas. ¿Cuáles serían, perdón, para ti, si pudieras listar los 3 o 4 riesgos que tú ves? Un riesgo es que por esta carrera armamentística se están desarrollando nuevas armas en base a inteligencia artificial, ¿no? Armas que pueden servir para hacer ciberataques, entonces para paralizar la infraestructura digital de un país. Se pueden utilizar sistemas de inteligencia artificial para desarrollar nuevas armas biológicas. Eso es una perspectiva posible, ¿no? Estos modelos de lenguaje son muy buenos en investigación, incluida en biología. Entonces, se podrían utilizar para desarrollar nuevas armas biológicas. Entonces, hay mucho potencial destructivo en esta tecnología. Y este potencial destructivo hay que primero limitarlo y luego hay que, por coordinación internacional, ¿no? Regularlo. Y eso es un proceso muy lento, ¿no? La coordinación política, sobre todo a nivel internacional, es muy lenta. El problema es que el desarrollo tecnológico es tan rápido que, ocurre mucho más rápidamente que este proceso de coordinación política, y creo que por eso hay que frenar el avance. Eso es muy importante. ¿Y los problemas políticos sociales, que quizás nos pueden ser más cercanos incluso que los riesgos de la guerra? Ahí creo el acceso va a ser el tema principal. Porque si imaginamos que tal como los transhumanistas esperan, que en algunos años se inventa un tratamiento que para el proceso de envejecimiento, o lo frena por mucho, de tal modo que una persona que toma ese tratamiento puede esperar vivir 200 años. Este tratamiento probablemente, al menos al inicio, va a ser muy caro, porque va a ser alta tecnología, no va a ser barato. Entonces se va a generar un problema de acceso, un nuevo tipo de desigualdad, una desigualdad que no existía antes, una desigualdad entre personas que son potencialmente inmortales o casi potencialmente inmortales y personas que están todavía destinados a morir. Este tipo de desigualdad, que es un tipo, otra vez, de desigualdad que no ha existido en la historia de la humanidad, eso podría generar tensiones, conflictos sociales y políticos
enormes. Difíciles de prever, porque justamente estamos hablando de algo que no ha ocurrido antes en la historia. Y que en el imaginario me sitúa la lucha de la sobrevivencia prácticamente de hombres lobos de Hobbes, así como... Sí. Bueno, te quiero agradecer. Tenemos que terminar, lamentablemente, sí. Pero me gustaría invitarte a otro capítulo a hablar de la superinteligencia y desarrollar estos puntos de las dificultades que ves. Sí quisiera terminar con un par de frases y que tú entregues un mensaje final respecto de, primero, cómo vives tú, conociendo todas estas realidades. Sí. Yo me leí un par de artículos y dije, no sé si quiero estar aquí. Cómo superarlo y cómo entenderlo, y también quizás tu propio pensamiento respecto del transhumanismo, porque existen visiones muy positivas, existen visiones muy negativas y existen visiones intermedias. Entonces, ¿cómo tomarnos estos cambios radicales en realidad que estamos viendo hoy día para una humanidad en situación que no conocemos? Te voy a leer dos frases y les voy a leer a nuestra audiencia dos frases de los precisamente creadores del concepto y del movimiento. Uno, Huxley. La especie humana puede, si ella lo desea, trascenderse a sí misma, no por separado, cada uno siguiendo su camino individualmente, sino en su totalidad como humanidad. Para esta nueva creencia necesitamos un nuevo nombre. Quizá la palabra transhumanismo servirá. El hombre siendo resultado de sí mismo, pero trascendiéndose al darse cuenta de las nuevas posibilidades que tiene su naturaleza humana por sí misma y para sí misma. Y luego la de FM 2030. Soy una persona del siglo XXI que ha sido arrojada accidentalmente en el siglo XX. Tengo una profunda nostalgia del futuro. Estamos hablando de dos personas que veían potenciales positivos, efectivamente, y el concepto de nostalgia de futuro es súper interesante de desarrollar. Tu cierre. Suscribo a lo que escribió Huxley, sobre todo su énfasis en toda la humanidad, ¿no? Que no estamos aquí hablando que él no está hablando de ambiciones individuales, sino se preocupa de nuestro avance y de nuestro futuro como especie. En la segunda cita, no, ahí hay más bien lo que es una cita, una afirmación desde una perspectiva individual de una persona que se preocupa más bien por sí mismo, de su propia muerte, su propia vida. Entonces ahí veo justamente hay una tensión ahí. Pero si lo de Huxley, ahí creo suscribiría a sus palabras. Perfecto. ¿Y te lo tomas con un espíritu más positivo, la invitación a que no nos asustemos tanto, o al revés hay que tener ojo? Sí. Bueno, muchas gracias. Volhard Toschning. Volhard Toschning, doctor en filosofía, experto en filosofía política, filosofía europea contemporánea, hace 13 años ya en Chile, académico del Instituto de Filosofía de la Universidad Diego Portales, hoy día hablando, permitiéndonos introducir a este movimiento, el transhumanismo, para que estemos más cerca precisamente de aquellas conversaciones trascendentales que además son políticas. Aquí lo que hacemos es tratar de entender el presente global juntando relaciones internacionales con filosofía política, porque ahí está precisamente la conversación que quizás tenemos que dar. Estamos dando conversaciones a veces en nuestro congreso del siglo XX, cuando en realidad ya estamos en el siglo XXI y nos tenemos que preparar para ese tipo de discusiones. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias a ustedes, como siempre, por acompañarnos en este nuevo capítulo de Polis. Escríbanos ahí abajito en el YouTube de qué les gustaría que conversáramos también. Si ven algún concepto por ahí que quieren que lo expliquemos, incluso eran las bases, ¿qué es la filosofía política? Esta y otras entrevistas con análisis internacional o filosofía para todas y todos la puedes encontrar en la playlist de Polis, donde la filosofía y la política se encuentran para reflexionar sobre el escenario global. Polis en el canal de YouTube de Radio ADN.